Academia Falcons, la mejor. Academia Preuniversitaria Falcons. Calidad y exigencia. ¡Fuerza Falcons! El día de hoy vamos a desarrollar el primer tema en el ámbito de la geografía. Bueno, creo que la mayoría ya me conoce. Quien les habla es el licenciado Alfredo Chalsi, ¿ya? Del curso de geografía, como les acabo de decir, ¿sí? Bien, en esta oportunidad hablaremos de nociones básicas ligadas a las ciencias geográficas, ¿sí? Es la base para entender los otros temas que posteriormente se van a desarrollar simplemente en las siguientes semanas que se vienen, ¿sí? Bien, a ver, cuando hablamos de la geografía, sabemos muy bien que la palabra geografía deriva de dos voces griegas, ¿sí? A ver, la primera voz, geo, que significa tierra, y grafía, que significa descripción. Descripción de la tierra, ¿sí? Ahora, pero ¿cómo definimos a la geografía? A ver, debemos de entender que a través de la evolución de la humanidad, el hombre ha desarrollado muchas investigaciones, ¿ya? Y la definición de esta ciencia ha variado, ¿sí? Pero hoy en día, ¿cómo se define esta ciencia? A ver, vamos a entenderlo de una manera sencilla, ¿correcto? A ver, la geografía, para empezar, es considerada como una ciencia, ¿ya? Es una ciencia. Ahora, pero es una ciencia de carácter social, ¿sí? Ciencia social, que se está encargando de estudiar, ¿ya? De estudiar esencialmente al hombre, ¿sí? Ciencia social que estudia al hombre, pero ojo, y su interrelación, ¿ya? Y su interrelación con el medio, ¿ya? Con el medio ambiente. Recuerda que el medio ambiente es el mundo que nos rodea, ¿sí? Entonces, entendamos la definición de esta manera. La geografía es una ciencia social que se va a encargar de estudiar esencialmente al hombre y cómo el hombre, al llegar al medio ambiente, se interrelaciona con los elementos que hay en ella. Cuando yo digo elementos que hay en ella, me refiero al suelo, al aire, al agua, plantas, animales. Cómo el hombre va a aprovechar esos recursos que le brinda el medio ambiente, modificándolo y adaptándolo a sus distintas necesidades, ¿sí? Entonces la geografía hoy en día se define de esa manera, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de esta ciencia, debemos de entender la evolución que ha sufrido pues esta ciencia con el pasar de los años, ¿ya? A ver, veamos este cuadro de esta segunda parte de la pizarrita, ¿sí? A ver, vamos a entender esto. Si hablamos del cuadro cronológico de la evolución simplemente de la geografía, han habido historiadores que han dividido a la historia de la humanidad en varias etapas, periodos o edades, ¿sí? A ver, pero la división histórica más utilizada viene a ser de este europeo, ¿ya? Llamado Cristóbal Keller, bueno, un alemán, para ser más exacto, que ha dividido a la historia de la humanidad en 4 grandes etapas, ¿sí? Partiendo de algunos sucesos trascendentales que se han presentado simplemente en el tiempo. A ver, la primera etapa viene a ser la antigua. Repasemos un poquito de historia, ¿sí? Para entender la evolución de la geografía, que es bien importante, ¿eh? A ver, la etapa antigua, que abarca desde la invención de la escritura hace 4000 años antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, ¿sí? Ya después de Cristo, ¿ya? Primera etapa. La segunda etapa, la etapa media, ya sabemos, de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Bizantino, allá por los años de 1453, ya después de Cristo. Luego tenemos la etapa moderna, que abarca desde la caída del Imperio Bizantino hasta la Revolución Francesa. Algunos historiadores indican hasta el descubrimiento simplemente de América, por decirlo de esa manera, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, por decirlo de esa forma. Año 1789, ¿no? Después de Cristo, y desde allí, bueno, ya tenemos la etapa contemporánea hasta nuestros días, ¿sí? Ahora, partiendo de esta evolución o periodificación histórica, vamos a entender cómo ha ido cambiando las ciencias geográficas, ¿sí? A ver, en primer lugar, vamos a tomar como referencia 3 grandes etapas de nuestra evolución, ¿sí? La etapa antigua, la etapa moderna y la etapa contemporánea. Vamos a obviar
simplemente la etapa media, ¿sí? Ahora, ¿por qué vamos a obviar la etapa media? Porque es una etapa donde los estudios estaban centrados simplemente a estudiar, podríamos mencionar, a Dios, ¿sí? Es una etapa donde surge el feudalismo y el feudalismo se va a desarrollar de la mano con el cristianismo, ¿sí? Entonces, las teorías, los estudios estaban centrados pues a Dios. Estudios, ya análisis que hacen muchos historiadores indican que es una etapa del oscurantismo, del atraso tecnológico y científico, donde muchas ciencias prácticamente no se han desarrollado como debería de ser, ¿sí? Entonces vamos a obviar la etapa simplemente media. Bien, en tal sentido, aclarando esa condición, hablemos de la etapa antigua. Ahora, lo que nos interesa en la etapa antigua es entender cuál era el ámbito de estudio de la geografía, ¿sí? Hablemos del objeto de estudio de cada una de estas tres etapas. A ver, en primer lugar, la etapa antigua. En la etapa antigua, la geografía va a centrar su estudio o su objeto de estudio estaba ligado a conocer a nuestro planeta Tierra. El objeto de estudio era nuestro planeta, ¿sí? O sea, lo que quiero dar a entender es que en este tiempo los estudios estaban centrados a conocer nuestro hogar, la Tierra. Pero ¿qué cosa se conocía? Se quería conocer qué forma tiene la Tierra, ¿sí? Porque en ese tiempo todavía no se desarrollaban viajes espaciales, ¿sí? En ese tiempo los estudios estaban ligados a la observación que hacía el hombre sobre su medio ambiente, ¿ya? Pero el hombre se interesaba por conocer la forma de nuestro planeta, ¿sí? Se interesaba por conocer el tamaño de nuestro planeta, ¿sí? Elementos que constituyen simplemente a la Tierra, ¿ya? A ver, para entender mejor esto, vamos nuevamente a este cuadro cronológico, ¿sí? Ahora, en la etapa antigua, el hombre, dentro de los estudios geográficos ligados a la observación de su medio que la rodea, observación de la Tierra. Desde la Tierra se observaba a los astros en el universo, ¿sí? Pero ¿qué más se desarrollaba en este tiempo? Simplemente acá la creencia de los dioses determinaban el destino del hombre, ¿sí? Recuerda que en este tiempo se tenía temor a los fenómenos naturales, que el hombre al observarlo no podía explicar por qué se producían esos acontecimientos, y esos fenómenos lo relacionaron con dioses, ¿sí? Esencialmente por los temores y desconocimiento de sus orígenes, ¿ya? Y bueno, los conocimientos, como ya te acabo de decir, centrados simplemente a conocer nuestro hogar, nuestro planeta Tierra. Y aquí van a surgir notables culturas que gracias a algunos estudiosos, observadores, para ser más exactos, van a determinar simplemente algunas ideas cómo es nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, la cultura egipcia creía que nuestro planeta tenía la forma de una caja rectangular, ¿sí? En el interior de ese cajón, de forma rectangular, existía un gran desierto. Y en el centro de ese desierto, ahí florecía la civilización egipcia. Entonces, para los egipcios, la forma de la Tierra tenía, bueno, un aspecto rectangular, ¿sí? Ahora, los caldeos asirios, ellos mencionaban que la Tierra, ¿sí?, tenía la forma de una enorme montaña, ¿sí?, rodeada por un mar infinito. Eso era la Tierra para los caldeos asirios. La cultura india va más allá y ellos decían que la Tierra tenía la forma de un casco, ¿sí? Ellos ya mencionan que la Tierra tenía este aspecto, ¿sí? Pero a la vez la Tierra estaba siendo cargada por 4 grandes elefantes, ¿ya?, que según ellos estaban cargando pues a nuestro planeta, ¿ya?, ubicados en los 4 extremos de nuestro planeta Tierra, ¿sí? Y a la vez estos elefantes estaban parados sobre una gigantesca tortuga, ¿ya?, y como también esta tortuga nadaba sobre un mar infinito.
Entonces, ellos creían que así era nuestro planeta Tierra, debido a sus observaciones. Pero la cultura que más ha aportado dentro de los conocimientos geográficos viene a ser, nunca te olvides, la cultura grecia, ¿sí? Ellos han aportado más dentro de los estudios geográficos simplemente en ese tiempo. Ahora, cuando hablamos de la cultura grecia, a ver, ¿qué personalidades vamos a encontrar acá? A ver, en primer lugar vamos a encontrar a este griego llamado Tales, Tales de Mileto. Ahora, cuando hablamos de Tales de Mileto, él considerado como un sabio, ¿sí? En el tiempo griego a los sabios se les llamaba sofo, ¿sí? Ahora, este personaje determinaba que nuestro planeta era como un disco gigantesco que estaba flotando sobre un mar interminable, ¿sí? Esa era la idea de Tales de Mileto, que en su tiempo fue muy aceptado. Ahora, otro griego viene a ser Anaximandro, ¿sí? Según Anaximandro decía que la Tierra tenía la forma de un cilindro y este cilindro también estaba rodeado por un mar interminable, ¿sí? Ahora, citemos a otro griego muy conocido en el ámbito matemático, ¿ah? A ver, tenemos al griego Pitágoras, ¿sí? A ver, la importancia de Pitágoras, aparte de su teorema que se aplica mucho en geometría, Pitágoras fue un gran observador y fue un gran filósofo, y él consideraba que la figura geométrica más perfecta que puede existir en la Tierra era la esfera, ¿sí? Y él consideraba la Tierra como un mundo perfecto, y si es un mundo perfecto, debería de tener la forma perfecta. Entonces, él se aproxima mucho a la forma real a la cual nosotros conocemos de la Tierra. Él decía que la Tierra tiene la forma esférica. Hoy en día sabemos que la Tierra tiene la forma geoide que se aproxima mucho a la esfera, ¿cierto? Bien, aparte de ello, también tenemos a este otro griego llamado Aristarco, Aristarco de Samos, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de Aristarco de Samos, este personaje, al observar los astros cercanos a la Tierra, determinaba una idea cómo es nuestro sistema solar. Él plantea por vez primera en ese tiempo la teoría heliocéntrica de nuestro sistema. ¿Qué viene a ser la teoría heliocéntrica? Helio significa sol, centro, o céntrica, centro, ¿sí? Entonces, él planteaba que el sol ocupa el centro del universo y alrededor simplemente del sol se mueven todos los planetas, incluyendo a la Tierra. Por vez primera se conoce esa teoría que hasta hoy en día conocemos, que es la teoría que rige nuestro sistema solar, ¿sí? Bien, otro griego muy conocido, un filósofo llamado Aristóteles, ¿sí? Bueno, discípulo de Platón, otro griego muy conocido, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de Aristóteles, él plantea otro modelo para el sistema solar. Él decía que el centro del sistema y del universo está ocupado por la Tierra, ¿sí? Y alrededor de la Tierra se mueven el resto de planetas, incluyendo al Sol, ¿sí? Esta teoría normalmente se conoce como la teoría geocéntrica, pero ojo, estos dos personajes solo lo anuncian, solo lo plantean, pero no lo van a desarrollar, ¿sí? Hay que tener cuidado ahí. Luego tenemos otro griego. A ver, otro griego muy conocido es Claudio Ptolomeo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de Claudio Ptolomeo, bueno, aparte de ser un gran matemático, un observador y también historiador, este personaje simplemente va a determinar, se podría decir, la clasificación de constelaciones, ¿sí? Y este personaje va a desarrollar la teoría de Aristóteles. Me refiero a la teoría geocéntrica, ¿sí? Bien, y otro griego, no hay que dejar de lado, viene a ser Hiparco de Niceas, ¿sí? Hiparco de Niceas, el aporte es que él hace la primera clasificación de estrellas en un catálogo de 850 estrellas, ¿sí? Que luego Claudio Ptolomeo lo va a utilizar para clasificar o elaborar simplemente en las constelaciones, ¿ya? Aparte de ello, descubre un movimiento de la Tierra llamada precesión de equinoccios. Calcula simplemente el ángulo de inclinación del eje de la Tierra. Recuerda que cuando la Tierra desarrolla su movimiento rotacional, lo hace en base a una base que viene a ser un eje.
pero ese eje no está de manera vertical, sino el eje tiene una ligera inclinación, ¿sí? Entonces la Tierra se mueve de oeste a este de manera inclinada. Este ángulo de 23 grados 27 minutos fue establecida por Hiparco de Niceas, ¿sí? Entonces, en el tiempo antiguo la geografía va a empezar a desarrollarse gracias al aporte de muchas culturas y dentro de ellas algunos personajes que gracias a sus observaciones, gracias a sus cálculos matemáticos van a determinar algunas teorías, algunas ideas con relación simplemente a nuestro planeta Tierra y por supuesto al universo, ¿sí? Listo. Bien, ahora pasemos rápidamente a este otro punto. A ver, muy importante, en base a cultura general. Sabemos muy bien que toda ciencia tiene su máximo representante y a ellos lo llamamos padres, ¿sí? A ver, vamos, rapidito nomás acá. Si hablamos de la etapa antigua. En la etapa antigua, la historia ha determinado dos personajes que van a ser catalogados como padres de esta ciencia. En primer lugar, bueno, tenemos simplemente a este griego llamado, bueno, conocido también como Hecateo, ¿ya? Hecateo de Mileto, ¿sí? Hecateo de Mileto. Ahora, cuando hablamos de Hecateo de Mileto, es considerado el primer cartógrafo en la historia, ¿sí? Ahora, ¿pero por qué? ¿Qué hizo este personaje para ser catalogado como tal? A ver, te indico. Él escribe la primera obra con nociones geográficas. Esa obra se titula Los Viajes, ¿sí? Y en esa obra desarrolla una descripción física simplemente del clima, relieves, plantas y animales de los territorios de Europa, principalmente de Grecia. Y esa es la primera obra con nociones geográficas, por eso se le considera simplemente como padre de esta ciencia. Pero no es el único, sino que la historia también ha indicado a otro griego como padre también de esta ciencia. Ese griego viene a ser Eratóstenes, ¿ya? Eratóstenes de Cirene, ¿sí? Ahora, pero a este otro personaje, ¿por qué también se le llama padre de esta ciencia? Porque en sus escritos aparece por vez primera el uso del término o de la palabra, ¿ya? De la palabra geografía. Entonces, con Eratóstenes simplemente se usa por vez primera ese término, ¿sí? Bien, listo. Dejamos de lado la etapa antigua y ahora nos vamos a la etapa moderna, ¿sí? Ahora, en la etapa moderna ya el objeto de estudio va a cambiar, ya no va a ser la Tierra, ¿sí? Para empezar. En la etapa moderna ya el objeto de estudio viene a ser el llamado paisaje, voy a ponerlo acá, ¿sí? Paisaje geográfico, ¿ya? El paisaje geográfico, ¿sí? Ahora, pero en la etapa moderna, ¿cómo era la geografía? ¿Qué es lo que pasaba en el ámbito de estudios geográficos? A ver, volvamos nuevamente a este cuadro, que es la base para entenderlo, ¿sí? Bien, te había mencionado que no utilizamos la etapa media. Ya te había mencionado que en esta etapa surge el feudalismo de la mano con el cristianismo. Los estudios estaban centrados a Dios, se desarrolla el oscurantismo tecnológico científico, ¿sí? Ahora, en la etapa moderna ya la geografía se convierte en una ciencia para empezar, ¿sí? Se sigue observando al universo, se descubren astros cercanos a la Tierra, se estudia más a la Luna, al Sol, a planetas como Marte, Venus, Júpiter, Saturno, ¿sí? Acá se van a desarrollar inventos, surgen inventos que van a provocar más adelante descubrimientos de nuevas tierras, de nuevos continentes, como viene a ser la pólvora, la brújula, las carabelas, ya los mapas cartográficos, ¿sí? Todos estos aspectos se va a desarrollar pues simplemente en la etapa moderna, que va a dar inicio a la vez o la raíz al surgimiento de tendencias geográficas y principios geográficos que plenamente se van a desarrollar en la etapa contemporánea, que luego vamos a hablar, ¿sí? Entonces,
En la etapa moderna, el objeto de estudio de la geografía viene a ser el paisaje geográfico. Pero, ¿qué entendemos por paisaje geográfico? Entendamos así, el paisaje geográfico viene a ser una porción, ¿sí? Es una porción de nuestro planeta Tierra, ¿sí? Pero que en esa porción se presenta características físicas, esto no te olvides, físicas muy particulares, que se va a diferenciar de otros lugares en la Tierra, ¿sí? Entonces, en la etapa moderna ya la geografía no se centra en estudiar toda la Tierra, ya no toda la Tierra, sino porciones en nuestro planeta, donde los rasgos físicos, ya sea clima, relieves, plantas, animales, sean totalmente distintas a otros lugares en nuestro planeta, ¿sí? Entonces, ese es el ámbito de estudio simplemente de la geografía, ¿ya? Ahora, en este tiempo también van a surgir otros personajes que van a ser catalogados también padres de esta ciencia, pero en el periodo moderno de la historia, ¿sí? A ver, el más grande, según los analistas, dicen que es el más grande geógrafo de todos los tiempos. En este caso ya viene a ser un alemán, ¿sí? Me refiero al alemán Alexander von Humboldt, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de Alexander von Humboldt, este personaje, toda su vida dedicados a estudios geográficos, uno de los mayores viajeros casi por todos los continentes, que ha desarrollado estudios en el ámbito geográfico, en el ámbito de la geografía física, apelativos como padre de la climatología, la oceanografía, padre de la geografía física, padre de la geografía moderna, padre de la botánica, ¿sí? Su obra más reconocida a nivel mundial, traducida en decenas de idiomas, viene a ser Cosmos. Y hay otra obra titulada Viajes a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo, donde desarrolla estudios de su viaje que hizo pues a América, y por supuesto va a llegar también al Perú allá por 1802 todavía, ¿sí? Pero aparte de Alexander von Humboldt, hay otro personaje que también va a ser considerado padre de esta ciencia en este mismo tiempo, ¿sí? Viene a ser otro alemán llamado Carl von Ritter. Bueno, él, a diferencia de Humboldt, no fue un gran viajero, sino fue un personaje de estudio de gabinetes, o sea, metido en sus, se podría decir, en un ámbito, ya sea de biblioteca. Él va a desarrollar también estudios en el ámbito geográfico y también va a ser considerado padre de la geografía moderna, ¿sí? Pero a la vez también, adicionalmente a ello, se considera padre simplemente de la geografía. Vamos a poner aquí, padre de la geografía en el ámbito social. Entonces, en la etapa moderna la geografía se va a desarrollar simplemente de esa manera, de esa forma. Listo. Dejamos de lado la etapa moderna y ahora nos vamos a la etapa contemporánea. A ver, en la etapa contemporánea, ¿qué es lo que sucede? Volvamos nuevamente a este cuadro de acá. A ver, en la etapa contemporánea, ya allí la geografía considerado como una ciencia social, como ya te había mencionado, ¿sí? Acá se van a desarrollar inventos relacionados simplemente a viajes espaciales, naves espaciales. Se descubren nuevas galaxias, se va a estudiar más el universo, se va a estudiar los orígenes simplemente de la vida del universo, ¿ya? El estudio simplemente se centra en la relación hombre y naturaleza, ¿sí? Ahora, en la etapa contemporánea, ¿cuál es el objeto de estudio hoy de la geografía? A ver, cuidado con esto, A ver, hoy en día la geografía, su ámbito de estudio viene a ser el llamado espacio, ¿ya? El espacio, voy a ponerlo con mayúscula, ya que es más importante ahora, el espacio geográfico, ¿sí? Ese es el ámbito de estudio hoy en día de la geografía, ¿sí? Ahora, el espacio geográfico también se conoce de otra manera, también se le llama como el ecúmene, ¿ya? Este término, cuidado, ¿sí?
ecúmene. Pero ¿qué viene a ser el espacio geográfico o también llamado ecúmene? Recordemos, el espacio geográfico viene a ser aquellas áreas, aquellos lugares, aquellos territorios en la tierra donde el hombre, voy a ponerlo así, donde el hombre está desarrollando, ¿ya? Donde el hombre desarrolla todas sus actividades, ¿sí? O sea, lo que quiero dar a entender es esto. Hoy en día la geografía, como su definición dice, ciencia social que estudia ¿a quién? Al hombre. Y cómo el hombre se interrelaciona con los elementos que hay en el medio ambiente, modificándolo y transformándolo. Entonces, en la etapa contemporánea, el objeto de estudio es el espacio geográfico. O sea, lugares donde el hombre simplemente vive. Lugares donde hay presencia humana y cómo el hombre simplemente se interrelaciona con los elementos pues que hay en ella, ¿sí? Entonces hoy en día simplemente el objeto de estudio de la geografía viene a ser el espacio geográfico, lugares habitados simplemente por el hombre, ¿ya? Ahora, si hablamos de la etapa contemporánea, aclaremos algo. Padres, acá a ninguno se le cataloga como tal, ¿sí? Ahora, pero si hablamos del espacio geográfico, vamos a acotar algo más, ¿sí? A ver, el espacio geográfico, según las ciencias geográficas, ha sido determinado en dos áreas bien marcadas, ¿sí? O sea, lo que quiero dar a entender es que cuando el hombre desarrolla sus actividades en la Tierra, no lo hace en todos los rincones de nuestro planeta. Hay que aclarar eso, ¿sí? El hombre habita la tierra, pero solo en lugares específicos, ¿ya? Ahora, para que me entiendas mejor, sabemos muy bien que nuestro planeta Tierra está dividida en tres sectores, ¿ya? En tres sectores físicos. Y sabemos muy bien cuáles son esos sectores, ¿ah? A ver, esos sectores son los siguientes, ¿ah? A ver, en primer lugar tenemos un sector sólido, ¿ya? Tenemos un sector líquido y por supuesto tenemos un sector gaseoso, ¿sí? Esos son los sectores físicos que hay en la Tierra. Ahora, el hombre desarrolla sus actividades en esos tres sectores, pero vuelvo a aclararte por segunda vez, pero no en su totalidad, solo en ciertos o en pequeños tramos de cada una de ellas. Por eso la geografía ha determinado límites hasta dónde llegan las actividades humanas, ¿correcto? Ahora, tenemos dos límites, inferior y superior. Dentro del límite inferior de los tres sectores, acá encontramos a dos, ¿sí? En primer lugar, la parte sólida, ¿sí? Pero toda la parte sólida de la Tierra se llama geósfera. Eso no te olvides, ¿ya? Luego tenemos la parte líquida y la parte líquida en toda la Tierra lo llamamos la hidrosfera, ¿sí? Y en el límite superior encontramos la parte gaseosa que, bueno, en el ámbito de la geografía toda la parte gaseosa correspondería a la atmósfera, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la geósfera, sabemos muy bien que es la parte sólida interna de la Tierra que sirve de base a la hidrosfera y por supuesto a la atmósfera. Ahora, internamente en la Tierra tenemos varios sectores. Recordemos, el sector más superficial, corteza terrestre, también llamada litosfera. Debajo de ella está el manto y la parte central ya sabemos que es el núcleo. Ahora, dentro de la corteza terrestre a la vez está dividida en dos zonas, ¿ah? Recuérdate, esto viene a ser el cial y debajo de ella encontramos al cima. Entonces, si vemos el gráfico, ¿en cuál de esos sectores nosotros desarrollamos actividades? Creo que todos nos damos cuenta que sería solamente el cial, ¿cierto? Entonces, aquí desarrollamos nuestras actividades y por ende sería el primer límite del espacio geográfico. En tal sentido, acá yo voy a poner solamente al cial, ¿sí? Luego tenemos la hidrosfera. A ver, voy a borrar esto para que no te confundas, ¿sí? Ahora mira, el gráfico nos indica que esto es el nivel del mar. Voy a poner acá, esto es el mar, ¿sí? Ahora, este es el fondo marino. El fondo marino está dividido en varios sectores, ¿sí? Tenemos el primer nivel llamado zócalo, que también puede ser llamado plataforma, también puede ser llamado zona fótica, ¿sí? 200 metros de profundidad. Debajo de ella está el talud,
¿sí? Talud continental que puede abarcar hasta 4.800 metros de profundidad, ¿sí? Luego tenemos las llanuras abisales, que es el relieve que más predomina. Luego tenemos las fosas marinas que pueden superar profundidades de 6.000 metros de profundidad, como les digo. Ahora, ¿dónde el hombre desarrollará actividades? Creo que todos ya nos damos cuenta, ¿cierto? El hombre desarrolla actividades solamente en el nivel más superficial, en el llamado zócalo continental, ¿sí? Entonces ahí el hombre desarrolla actividades económicas como pesca. De acá el hombre extrae petróleo que hay en el fondo de los mares también, ¿sí? Eso no te olvides, ¿ya? Entonces, si hablamos a nivel de la hidrosfera, voy a poner acá, sería solamente la zona del zócalo, ¿sí? Luego tenemos la atmósfera, ya estamos en el otro límite, el límite superior, ¿sí? Atmósfera, la parte gaseosa que envuelve a toda la Tierra, ¿sí? Ahora, según la clasificación partiendo de su temperatura, nos dice que la atmósfera tiene 5 grandes capas: troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y la exósfera, ¿sí? ¿En cuál de esas capas nosotros nos ubicaremos desarrollando actividades? Bueno, creo que todo ya nos damos cuenta, ¿correcto? Nos referimos a la troposfera, esfera de cambios. Ahora, ¿por qué? Porque hay mayor presencia de oxígeno, ¿sí? Pero los estudios geográficos también dicen que debe de abarcar hasta el segundo nivel, hasta la llamada estratosfera. Oxígeno, acá todavía hay presencia de oxígeno, pero los niveles ya son más reducidos, ¿sí? Entonces, si hablamos del límite superior, acá vamos a poner, el más importante viene a ser la zona de la troposfera, ¿sí? Y el otro viene a ser la llamada estratosfera, ¿ya? Bien, entonces, esto vienen a ser los límites del espacio geográfico donde nosotros desarrollamos nuestras actividades y por ende es el objeto de estudio para la ciencia geográfica hoy en día, ¿sí? Listo. Bueno, dejamos de lado ese punto, muy importante, porque ha venido en examen de admisión. San Marcos ha preguntado de eso, muy importante. Ahora, hablemos a continuación de esto. Agentes geográficos, ¿sí? A ver, cuando hablamos de los agentes geográficos, dice, son aquellos elementos, entendamos así, son aquellos elementos que existen en la Tierra que producen permanente cambios, que van a producir permanente cambios en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los agentes geográficos, son aquellos elementos que hay en nuestro planeta Tierra, cuya presencia van a producir cambios, ya sea a corto, mediano o largo plazo a nuestro planeta Tierra. Ahora, ¿cuáles son los agentes geográficos? Son 2, agentes naturales y agentes antrópicos. Sabemos muy bien a qué se refiere. Si hablamos de los agentes naturales, son aquellos elementos que hay en la Tierra propio de la misma naturaleza, cuya presencia modifica nuestro medio ambiente, ¿sí? Ahora, ejemplo de ellos puede ser la simple presencia de lluvia. Es un agente que provoca modificación en la superficie terrestre. Otro agente puede ser la presencia de sismo, puede ser temblores, terremotos. Otro agente puede ser los vientos, puede ser las olas, Eso vienen a ser agentes naturales que provocan modificaciones en la Tierra, ¿sí? Y los agentes antrópicos, ya sabemos, son aquellos generados por la mano del hombre. El accionar del hombre también modifica simplemente nuestro planeta Tierra. ¿Con qué hecho? Puede ser con la tala de los bosques, ¿sí? Otro puede ser con la contaminación ambiental. Otro puede ser por el desarrollo de la agricultura, ¿sí? Otro puede ser por la minería. Minería. Otro por la simple construcción de caminos, carreteras, represas. Eso modifica nuestro medio, ¿sí? Ahora, tú te preguntarás, ¿pero cuál de los agentes provoca mayores cambios en la Tierra? Bueno, creo que salta a la vista, ¿no? Y la mayor parte de esos cambios son negativos. Nos referimos al agente antrópico.
Entonces, el agente antrópico provoca mayores cambios en la Tierra. Cuidado con ello. ¿Sí? Listo. Dejamos de lado esto, ¿ya? Y ahora nos vamos a otro punto. A ver, vamos a aclarar la condición. Una cosa es objeto de estudio, que ya sabemos que viene a ser el espacio geográfico, y otra cosa es unidad básica de estudio. ¿Sí? A ver, la unidad básica de estudio para las ciencias geográficas viene a ser el llamado geosistema. Aquí está, en base a este cuadrito vamos a entenderlo. Viene a ser el geosistema. Ahora, ¿pero qué viene a ser el geosistema? Quiero entender mejor qué es geosistema. A ver, vamos a entenderlo así. La palabra geosistema deriva de una combinación de dos voces: geo, tierra, sistema, interrelaciones. Interrelaciones en la tierra. Ese es el significado de esa palabra. Pero, ¿cómo definimos al geosistema? Entiende así. El geosistema, dice, es nuestro propio planeta Tierra. O sea, la Tierra es considerado como un geosistema, ¿sí? Pero ¿por qué se considera como un geosistema? Entiende así. Porque es el único planeta en el sistema, eso entre comillas, el único planeta en el sistema donde hay presencia de vida. Es el contenedor de vida, ¿sí? Y esa vida se interrelaciona con los elementos inertes que también existen en la tierra. Recuerda que la vida se representa por plantas, animales y también por los hombres, ¿sí? Y cómo esos elementos, ya sea bióticos y antrópicos, se interrelaciona con los elementos inertes, o sea, con los abióticos, ya sea la geósfera, hidrosfera y atmósfera, ¿sí? Por eso la Tierra, al ser considerado como un geosistema, a la vez se cataloga como un planeta vivo y dinámico. ¿Por qué decimos dinámico? Porque el hombre, principalmente el hombre, se interrelaciona con los elementos inertes y otros elementos vivos, plantas y animales, y lo empieza a modificar, lo empieza a cambiar y adaptarlo a sus distintas necesidades. Por eso, en la Tierra, todo es dinámico en la Tierra. Nuestra naturaleza es dinámica porque sufre cambios, principalmente esos cambios provocados por el hombre, ¿sí? Entonces, la unidad básica de estudio de la geografía viene a ser el geosistema. Nuestro planeta Tierra, contenedor de vida, planeta vivo y dinámico. Ahora, ¿cuáles son los elementos del geosistema? Son tres. Ahí está, elementos abióticos, los que carecen de vida, los elementos bióticos, los organismos o los elementos vivos, y también el elemento más importante, los elementos antrópicos, el hombre, ¿sí? No te olvides, unidad básica de estudio, ¿sí? Listo. Dejamos de lado ya este esquema y ahora nos trasladamos aquí, ¿sí? Vamos ahora a otro punto también que hay que recordar en esta primera sesión, ¿ya? A ver, hablemos de las tendencias geográficas, ¿sí? A ver, recordemos que las tendencias geográficas se van a desarrollar plenamente en la etapa contemporánea, pero tiene sus raíces en la etapa moderna de la historia, ¿sí? A ver, cuando hablamos de las tendencias geográficas, ¿qué viene a ser tendencias geográficas? A ver, vamos a definir esto. Las tendencias geográficas vienen a ser aquellos postulados, o en otras palabras, estudios que se han desarrollado, ¿sí? Donde el hombre ha querido conocer o estudiar, ¿ya? Ha querido conocer o estudiar la relación, esto nunca te olvides, la relación entre el hombre y también la naturaleza, ¿sí? Naturaleza. Y determinar quién tiene mayor predominio o influencia entre esas dos, ¿sí? Recuerda que en ese tiempo el hombre o simplemente los estudios se van a centrar en estudiar esta relación hombre-naturaleza y quién ejerce predominio en la tierra, ¿sí? Ahora, dentro de las tendencias, hoy en día se conocen muchas tendencias, más de 6 tendencias, pero la raíz de esas tendencias, jovencitos, son estas dos principales, ¿ya? El determinismo y el posibilismo, ¿sí? A ver, vamos a recordar cada una de ellas.
El determinismo geográfico se va a desarrollar en una escuela geográfica, ¿sí? Me refiero a la escuela alemana. Allí es donde se va a desarrollar esta primera tendencia. ¿Quién lo va a desarrollar? El padre de la geografía o simplemente de la geopolítica. Me refiero a Federico von Ratzel, ¿sí? Federico von Ratzel, él va a desarrollar el determinismo geográfico. Ahora, ¿pero qué dice el determinismo geográfico? El determinismo geográfico indica que el desarrollo, voy a poner acá solo la parte más importante, el desarrollo de la sociedad, de los pueblos, en otras palabras, del hombre, el desarrollo del hombre está condicionado simplemente por los medios que le brinda la naturaleza. O sea, para que el hombre pueda desarrollarse, depende mucho de los recursos que le pueda brindar la naturaleza, ¿sí? Lo que da a entender que el hombre va a depender de la naturaleza y por ende la naturaleza es quien tiene mayor influencia sobre el hombre. En cortas palabras, la naturaleza es quien domina al hombre, ¿sí? Ahora, el determinismo simplemente fue aplicado en la Segunda Guerra Mundial por el Tercer Reich, o sea, por los alemanes, para sustentar la expansión territorial, ¿sí? Ahora, pero también tenemos el posibilismo. El posibilismo es lo opuesto del determinismo, ¿sí? Ahora, fue desarrollado por la escuela francesa, ¿sí? Quien lo desarrolla viene a ser el geógrafo francés llamado Paul Vidal, ¿sí? Paul Vidal de Lablache, ¿sí? Paul Vidal de Lablache. Ahora, según Paul Vidal de Lablache, dice: el desarrollo, ¿sí? El desarrollo de los pueblos, de las sociedades o del hombre no depende mucho de la naturaleza, sino que el desarrollo de los pueblos o del hombre está determinado simplemente por el avance de la ciencia y tecnología que el hombre pueda desarrollar. Cuando el hombre aplica ciencia y tecnología, ciencia y tecnología, con esos recursos puede simplemente alcanzar su propio desarrollo y no depender mucho de la misma naturaleza, ¿sí? Porque con la ciencia y tecnología a la vez puede dominar también a la naturaleza, ¿sí? Entonces, es una idea totalmente contraria al determinismo geográfico, ¿sí? Bien, entonces son dos tendencias que va a dar raíz a otras tendencias más que hoy en día también se habla, pero estas dos son las más importantes. Ahora tú te preguntarás, ¿pero cuál de estas dos tendencias ha prevalecido en el tiempo, tiene mayor aceptación? Bueno, la tendencia del posibilismo, esta tendencia es la que simplemente hoy en día se acepta más que el determinismo, ¿sí? Listo. Dejamos de lado esto y ahora nos vamos a una cuestión muy importante que hay que recordar, ¿ya? A ver, para entender luego los principios de la geografía, ¿sí? A ver, hablemos de la diferencia que hay entre hechos geográficos y fenómenos geográficos, ¿sí? A ver, hay algunos autores que determinan de una manera sencilla simplemente cuál es la diferencia. Los hechos geográficos han sido generados por el hombre. Pero antes de ello, ambos producen cambios. Vamos a poner acá, ¿ya? Ambos también producen cambios en nuestro planeta Tierra, ¿sí? Ahora, como te estaba mencionando, una manera sencilla para diferenciar estos dos es que los hechos geográficos son generados por el hombre y los fenómenos geográficos por la misma naturaleza, ¿sí? Pero hay otra diferencia también que se le asigna y hay que tener cuidado con esto. Los hechos geográficos, dice, son aquellos acontecimientos en la tierra, ¿ya?, que tienen mayor duración, ¿sí? Que tienen mayor duración. A ver, un ejemplo de hecho geográfico puede ser la formación de los mares,
Otro ejemplo puede ser la formación de los grandes bosques, puede ser de las montañas cordilleras, ¿sí? Mientras que los fenómenos geográficos, dice, son aquellos acontecimientos que tienen corta duración, cuya presencia también provoca modificación en la Tierra. Ejemplo de fenómenos geográficos, ahí estará pues la presencia de lluvias, ¿sí? De repente la presencia, podríamos decir, del granizo, ¿ya? Puede ser la presencia de las mareas, ¿ya? Eso vendrían a ser simplemente ejemplos, ¿sí? Entonces, son dos cosas totalmente distintas cuya presencia en la Tierra también provoca cambios, ¿sí? Listo. Aclarado esta condición, ahora sí, vamos a hablar de los llamados principios de la geografía, ¿ya? Que es otro punto que hay que conocer en esta primera sesión. A ver, cuando hablamos de los principios de la geografía, primero vamos a definirlos, ¿sí? A ver, cuando hablamos de los principios geográficos, entiende así, son, o prácticamente es considerado así, es la base, para empezar, es la base, o también considerada como matriz, base o matriz teórica, ¿ya? Teórica de todo estudio, esto nunca te olvides, de todo estudio científico, ¿ya? De todo estudio de carácter científico que desarrolla, ¿ya? Que desarrolla propiamente las ciencias geográficas o simplemente la geografía, ¿sí? Entonces, entendamos a la vez de esta otra manera, ¿sí? A ver, cuando un geógrafo quiere estudiar algún acontecimiento que puede ser un hecho o fenómeno geográfico, de repente le interesa estudiar terremotos, de repente huracanes, tsunamis, ¿ya? O de repente estudiar la formación de bosques, montañas o cordilleras. El hombre o los geógrafos lo que tienen que hacer para estudiar estos acontecimientos, tienen que aplicar los principios que se han establecido en la geografía. Los principios geográficos prácticamente serían los pilares, la base que se tiene que aplicar para todo estudio científico en el área de esta ciencia, ¿sí? Ahora, la aplicación de los principios geográficos se tienen que desarrollar de manera secuencial, de manera ordenada, ¿sí? Fíjate bien acá, el orden es esto, 6 principales principios. El primero, localización, también llamado extensión. Luego tenemos la descripción, tenemos la comparación o también llamada analogía, tenemos la causalidad, cuidado, también se le llama extensión, tenemos el principio de relación o también llamado conexión y por último el principio de actividad. Toda investigación se tiene, en el ámbito de la geografía, aclarando eso, se tiene que aplicar estos principios de manera ordenada, de manera secuencial, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de los principios de la geografía, estos fueron desarrollados, recordemos, por 2 escuelas, ¿sí? Me refiero a la escuela alemana y me refiero a la escuela francesa. Sus raíces están acá, en las tendencias geográficas, ¿sí? Listo, entonces empecemos a recordar cada una de ellas y acá abajo, en la parte inferior, vamos a dar el ejemplo respectivo, ¿sí? Bien, empecemos por el primer principio, localización. Para empezar, desarrollado por la escuela alemana, ¿sí? Quien lo desarrolla viene a ser Federico von Ratzel, ¿sí? Él es quien va a desarrollar este principio. Ahora, ¿pero qué nos dice el principio de localización? Creo que su propio nombre lo indica, ¿no? Dice que todo fenómeno o hecho geográfico que quiero estudiar, dice que tiene que ser localizado, ¿ya? Hay que localizar en el tiempo y espacio, año y lugar, eso es lo que quiere decir, ¿ya? Hay que localizar en el año y en el lugar ese fenómeno, ¿ya? Ese fenómeno o hecho geográfico que es de interés de estudio, ¿sí? Entonces lo primero
se tiene que ubicar y es el principio más importante porque a partir de este principio se aplica el resto de principios, ¿sí? A ver, por ejemplo, fíjense bien acá. Tenemos al Perú y tenemos al Mar de Grau, o también llamado Mar Peruano. El Mar Peruano prácticamente es un hecho geográfico porque se ha formado hace muchos años atrás. Entonces, si aplicamos la diferencia de fenómenos y hechos geográficos, el mar peruano sería un hecho geográfico, ¿sí? Ahora, yo quiero estudiar al mar peruano, ¿sí? Aplico el primer principio que quiere decir localización. Y yo tengo que localizar, pues, el mar peruano. Ahora, a nivel mundial, ¿cómo lo localizamos? A ver, fíjate bien. Mar peruano es una porción del Océano Pacífico, sabemos muy bien que baña nuestra costa peruana, ¿cierto? Ahora, si proyectamos la línea ecuatorial, sabemos muy bien que ella divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur, ¿cierto? Entonces, a nivel internacional, la ubicación de nuestro mar peruano sería que el mar peruano se ubica en el sector, ¿ya? En el sector sur, ¿ya? Suroriental, ¿ya? En el sector suroriental del Gran Océano, ¿ya? Del Gran Océano Pacífico, que baña la costa de América del Sur, ¿sí? Entonces, estamos ubicados así. Si esto es el Océano Pacífico, claro que estamos en la parte sur, pero del lado oriental, ¿sí? Entonces, eso viene a ser la aplicación del primer principio ligado a la localización, ¿sí? Listo. Una vez localizado, aplicamos el segundo principio llamado descripción. A ver, el principio de descripción ya fue desarrollado en la escuela francesa y quien lo va a desarrollar viene a ser Paul Vidal de Lablache, ¿sí? Paul Vidal de Lablache. Ahora, ¿qué nos dice este principio? Una vez localizado ese acontecimiento, ese fenómeno hecho geográfico, en este caso el mar peruano, que estoy tomando como referencia, a ver, voy a poner acá, ¿ya? Estoy tomando como ejemplo al mar peruano, pero vamos a aplicar el nombre que se le asigna más, Mar de Grau, ¿sí? Ahora, una vez localizado, ahora lo que yo tengo que hacer es sacar las principales, ¿ya? Hay que sacar sus principales características físicas que tiene ella, ¿sí? Hay que sacar sus principales características. Bueno, si aplicamos este principio al mar de Grau, sus principales características serían las siguientes. A ver, primero, si hablamos de la temperatura, sabemos muy bien que la mayor parte de nuestro mar, sus aguas son frías, ¿cierto? Sus aguas son frías, en promedio 19 grados Celsius, y sabemos muy bien por qué. Fenómeno de afloramiento. Aguas profundas frías llegan a la parte externa. Y otro factor, presencia en la corriente peruana de aguas frías. Trae consigo aguas frías desde el sur, ¿cierto? Otra característica que podríamos mencionar. A ver, si hablamos de la cantidad de salinidad. La cantidad de salinidad en promedio, 3.47% de grado de salinidad. Eso quiere decir que por cada litro de agua de mar vamos a encontrar 34 gramos de sal. Es una cantidad adecuada para el desarrollo de la vida. Otro puede ser el color. Cerca al litoral, la coloración, la tonalidad de nuestro mar prácticamente es verdosa, ¿sí? Y si nos alejamos de esa zona verdosa, el lugar donde se desarrolla afloramiento, si nos alejamos de ella, acá ya la tonalidad ha cambiado a un color azulado o azulino, ¿sí? Entonces eso también sería otra característica. Bien, aplicamos ahora el principio de comparación. A ver, el principio de comparación fue desarrollado por ambas escuelas, tanto alemana y francesa. En Francia, desarrollado por Paul Vidal de Lablache, y en Alemania, por el segundo padre de la geografía moderna, Carlos von Ritter, ¿sí? Los dos van a desarrollar ese principio. Ahora, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, su propio nombre lo indica, que todo fenómeno hecho geográfico tiene que ser comparado, ¿ya? Comparado con otros, ¿sí? Pero que sean similares, ¿ya? Similares. Pero, ¿para qué vamos a comparar? Para poder obtener de esa comparación
las diferencias, pero también las semejanzas. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? A ver, vamos a aplicar este principio con relación al mar peruano y a la vez vamos a compararlo con otro mar. ¿Ya? A ver, nos vamos al norte, el mar de Ecuador, ¿sí? A ver, vamos a comparar esos dos mares. A ver, y cuando hacemos la comparación, primero vamos a determinar la diferencia, ¿sí? Y luego las semejanzas. A ver, ¿cuál sería la diferencia? A ver, si hablamos del mar peruano, sus aguas son frías y el mar ecuatoriano, las aguas tienen temperaturas cálidas. Entonces, la primera diferencia sería la temperatura, ¿sí? La temperatura de las aguas. Otro, la densidad, ¿ya? Otra diferencia sería la densidad, ¿ya? A ver, mientras el agua es más fría, la densidad es mayor. Si el agua es cálida, la densidad es menor, ¿sí? Entonces, allí ya vamos viendo la diferencia que encontramos entre estos dos mares, ¿sí? ¿Y cuál sería, a ver, las semejanzas? ¿Ya? Las semejanzas. A ver, las semejanzas sería la riqueza, ¿ya? La variedad, la cantidad de peces que habitan tanto en las aguas de nuestro mar como también en las aguas simplemente del mar ecuatoriano, ¿sí? Entre otras semejanzas más que podríamos encontrar. Entonces lo que estamos haciendo es aplicar el principio de comparación, ¿sí? Luego se aplica el principio de causalidad, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del principio de causalidad, a ver, este principio fue desarrollado, ya sabemos, por el más grande, ¿ya? Nos referimos al científico alemán Alexander von Humboldt. Bueno, desarrollado en la escuela alemana, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice? Que nosotros debemos de conocer, este principio dice, hay que conocer el origen, la causa, ¿ya? El origen o la causa de ese fenómeno, ¿sí? De ese fenómeno o hecho geográfico que yo estoy estudiando. A ver, un ejemplo, aunque ya te había mencionado. Si hablamos del mar peruano, sabemos muy bien que su temperatura es fría, ¿sí? La mayor parte de las aguas es fría, esencialmente la parte sur y centro de nuestro mar, ¿sí? Cuya temperatura promedio 19 grados Celsius. Ahora, ¿cómo se explica que las aguas de nuestro mar es fría si estamos en una zona tropical cerca a la línea ecuatorial donde la radiación es mucho mayor? Esa explicación se da simplemente porque el origen de sus aguas se debe al fenómeno de, ya te había mencionado esto, afloramiento, ascenso de aguas, principalmente esto. Las aguas profundas llegan a la parte externa y enfría el ambiente simplemente de las aguas de nuestro mar, permitiendo que su temperatura sea en promedio 19 grados Celsius, ¿sí? Entonces lo que hemos hecho es aplicar el principio de causalidad o también llamada, el principio de explicación, ¿sí? Luego tenemos el principio de relación. El principio de relación ya fue desarrollado por el francés simplemente Jean o Jean Brunhes, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice el principio de relación? Nos dice que ese fenómeno o hecho geográfico que yo estoy estudiando, dice, su presencia trae como consecuencia la presencia de otros fenómenos o hechos geográficos que pueden ser similares o que pueden ser distintos, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. O sea, en otras palabras, si en la Tierra se presenta un fenómeno o hecho geográfico que yo estoy estudiando, detrás de ella van a aparecer más, ¿sí? Porque los fenómenos y hechos geográficos son acontecimientos encadenados. Aparece uno y producto de ese acontecimiento van a aparecer otros, ¿sí? A ver, y eso lo aplicamos simplemente al estudio de nuestro mar de Grao, ¿sí? Ahora, sabemos muy bien que nuestro mar es catalogado a nivel mundial como el más rico de toda la Tierra por la cantidad y variedad de peces. Y gracias a esa riqueza
permite el desarrollo, la producción de la industria, pesquera, que hay simplemente en nuestro país. Que en ciertos años atrás el Perú se convirtió en el más grande productor de harina de pescado, pues a nivel mundial, ¿sí? Hoy en día el Perú ocupa el segundo lugar en mayor extracción de pesca, ¿sí?, a nivel mundial. Al año, 7 millones de toneladas extraemos de peces de nuestro mar. ¿Quién ocupa el primer lugar? Simplemente es China, por la alta tecnología, ¿sí? Bueno, luego tenemos el principio de actividad también desarrollado por Jean o Jean Bruges, ¿sí? Ahora, este principio, ¿qué nos dice? Nos dice que todo en nuestro medio, todo en nuestro medio ambiente está en permanente cambios. Nada es eterno en el universo. En nuestro medio ambiente, todos los elementos están en proceso de modificación de cambios. ¿Y quién provoca esos cambios? Esos fenómenos o hechos geográficos, ¿sí? Entonces, debemos saber que nuestro mar sufre constantemente cambios. Con el calentamiento global, la temperatura suele modificarse, ¿sí? Con la alta contaminación que nosotros generamos de las ciudades, industrias, y bueno, esos desechos son vertidos en las aguas del mar, simplemente cambia su composición química. Entonces, está siendo alterada, ¿ya? En tal sentido, jóvenes, los principios geográficos se aplican para desarrollar simplemente estudios de interés por parte de las ciencias geográficas, ¿sí? Listo. Bien, dejamos de lado esto y ahora nos vamos a los dos últimos puntos, ¿sí? A ver, hablemos de las ciencias auxiliares, que es un punto bien sencillo y corto, ¿sí? A ver, las ciencias auxiliares, a diferencia de los principios geográficos, A ver, ciencias auxiliares, ¿cómo definimos esto? Se define de una manera sencilla. A ver, se considera así: son aquellas ciencias que se están encargando de estudiar, ¿sí? Estudian un aspecto, un aspecto particular, ¿sí? Un aspecto particular de nuestro medio. Esto no te olvides, de nuestro medio ambiente, ¿sí? Pero que la geografía, la geografía los utiliza, ¿sí? La geografía los va a utilizar para mejorar, no te olvides, para mejorar su estudio, ¿sí? Su estudio científico, su estudio científico. O sea, lo que quiero dar a entender es esto. Sabemos muy bien que el hombre, con el pasar de los años, ha creado muchas ciencias para conocer el mundo que nos rodea, ¿sí? Ahora, el hombre ha creado la historia, la química, la botánica, la biología, las matemáticas, la historia, cantidad de ciencias, ¿sí? Pero cada ciencia se está evocando de estudiar solo un aspecto principal del medio ambiente. Por ejemplo, la biología estudia seres vivos, pero si hablamos de la botánica, solamente plantas. Si hablamos de la zoología, solamente animales, ¿sí? Ahora, esas ciencias que el hombre ha creado, la geografía los va a utilizar para poder afianzar mejor todavía su estudio científico. Sabemos muy bien que la geografía utiliza principios para desarrollar su investigación, sí, pero adicionalmente de aplicar sus principios, emplea otras ciencias para todavía mejorar más y llegar a la exactitud de su estudio científico, ¿sí? Entonces, aquellas ciencias que la geografía los utiliza, los emplea, prácticamente van a ser considerados como ciencias auxiliares, ciencias que apoyan, ayudan a las ciencias geográficas. Ahora, ¿cuántas ciencias son? ¿Cuántas ciencias son? Son muchas, pero vamos a indicar solo las más importantes, ¿sí? A ver, uno de ellos viene a ser la llamada astronomía. Sabemos muy bien que ciencia que estudia todo tipo de astros que hay en la Tierra. Otra ciencia puede ser la cosmología, que estudia al universo, formación, evolución. Otra ciencia puede ser la bioastronomía, ¿sí? Cuando hablamos de la bioastronomía, ciencia que estudia vida fuera de la Tierra, vida extraterrestre.
Otro puede ser la llamada geogenia, ¿ya? ¿Qué estudia la geogenia? Estudia la evolución, la formación de la Tierra. ¿Sí? Otra ciencia puede ser, hablemos de esto, la geodesia, ¿sí? ¿Qué estudia la geodesia? División imaginaria, medidas imaginarias de la Tierra, pero mayores a 25 kilómetros. Otra ciencia puede ser la topografía. Similar a la anterior, pero hay una diferencia. Esto estudia medidas mayores a 25 kilómetros, en cambio la topografía menores a 25 kilómetros. Otro puede ser la llamada cartografía, ¿sí? La cartografía, ciencia que estudia, elabora cartas y mapas, sabemos muy bien. Otro puede ser la geomorfía, ¿sí? Cuando hablamos de geomorfía hay que tener cuidado con la geomorfología, que es otra cosa. La geomorfía estudia trazos de líneas imaginarias en la Tierra, ya sea de latitudes, líneas horizontales, y de longitudes, líneas verticales, ¿sí? Otra ciencia. Tenemos la llamada geomorfología. Voy a poner para que no te confundas con la anterior, ¿sí? La geomorfología, ciencia que estudia las formas de la superficie de la Tierra, ¿sí? Otra ciencia puede ser la hidrología. Hidrología estudia toda presencia de agua, pero esencialmente estudia el ciclo hidrológico del agua. Oceanografía, océanos. Talasología, mares. Otro puede ser la limnología, ¿no? La limnología, limnología, ciencia que estudia simplemente lagos, lagunas, ¿sí? Otra ciencia, petrología. Petrología, ciencia que estudia las rocas. Otro puede ser la edafología, ciencia que estudia los suelos, y así cantidad de ciencias. Adicionalmente a ello, otras ciencias más, 3 más, ¿sí? Luego tenemos la llamada antropología. La antropología, ciencia que estudia la evolución, comportamiento del hombre en el medio ambiente, ¿sí? Otro puede ser la demografía, ¿sí? La demografía, ciencia que estudia simplemente la dinámica poblacional, aumento, descenso, desplazamiento de grupos humanos. Otro puede ser la etnografía. La etnografía, ciencia que estudia las costumbres o manifestaciones culturales de los pueblos, ¿sí? Y así cantidad de ciencias que simplemente la geografía los emplea y son llamadas ciencias auxiliares. Bien, ahora, conocido esto como ejemplo, vamos a entender ahora este otro punto. Hablemos de la rama de la geografía, ¿sí? Cuidado con esto. Ya ha venido en examen de admisión este cuadro, ¿sí? Hay que tener cuidado con ello, ¿ah? Cuando hablamos de la geografía, sabemos muy bien que la geografía se divide en 2 principales ramas, ¿sí? Geografía general, también llamada sistemática o analítica, y el otro viene a ser la geografía regional o también llamada corológica, ¿sí? Hay que diferenciar esto. Vamos a empezar por el primero. Geografía general o sistemática. Cuando hablamos de la geografía general o sistemática, dice, es la primera rama de la geografía que se va a encargar de estudiar, ¿sí? Estudia los aspectos, ¿sí? Los aspectos físicos de nuestro planeta Tierra, pero también del universo. Pero esos estudios se da de manera, como su propio nombre lo dice, general o de manera global, ¿sí? Y para desarrollar estos estudios se utilizan algunas ciencias, ¿ya? Algunas ciencias auxiliares, ¿sí? Cuidado con eso. Entonces, son estudios globales, son estudios de manera conjunta que abarcan áreas, como te acabo de decir, áreas mayores, ¿sí? Que puede ser toda la Tierra, que puede ser todo el universo. Ahora, y acá viene la importancia. La geografía general o sistemática o analítica a la vez se subdivide en 4 subramas, ¿sí? Tenemos la geografía general astronómica, la física, la matemática y la humana, ¿sí? Vamos por partes. El primero, geografía general astronómica. ¿Qué estudia? Estudia el universo, para empezar, su aspecto físico, su evolución, los elementos que hay en el universo. Ahora, para poder desarrollar esos estudios, esta subrama
va a utilizar algunas ciencias auxiliares. Fíjense acá tenemos ciencias auxiliares. ¿Y cuáles serían las ciencias auxiliares que estarían acá dentro de la subrama Geografía General Astronómica ligado a estudios del universo? Ahí estarán, pues. A ver, vamos a subrayar, ¿sí? A ver, para que me entiendas así de fácil, voy a poner una flechita de coloración roja y voy a trazar cuáles serían las ciencias que estarían ubicadas en esta subrama de la Geografía General. Recuerda, estudios del universo. Uno de ellos sería la astronomía, que estudia los astros, y los astros forman parte del universo, ¿sí? Otro puede ser la cosmología, ¿sí? Que estudia el universo, su evolución. Otro puede ser la bioastronomía, que estudia vida fuera de la Tierra, ya sabemos, que forma parte también del espacio, ¿sí? Y acá esto también estaría incluido. Geogenia, estudia la evolución, formación de la Tierra, y la Tierra forma parte del universo, ¿sí? Entonces, acá voy a poner un solo ejemplo, cosmología. Pero recuérdate que son estos de acá, todos ellos pertenecen a la rama o subrama de la Geografía General Astronómica. Vamos con el siguiente. Geografía General Física. Dice, es la segunda subrama de la Geografía General que se va a encargar de estudiar los rasgos físicos, pero solamente de la Tierra, ¿sí? Ahora, pero ojo, yo cuando digo rasgos físicos, me refiero al aspecto sólido, me refiero al aspecto líquido y me refiero al aspecto gaseoso de la Tierra. Y para hacer esos estudios tengo que utilizar otras ciencias auxiliares. A ver, y vamos a trazar ahora con otro colorcito, vamos a indicar cuáles serían esas ciencias que apoyarán simplemente estas otras subramas, ¿sí? ¿Cuáles serían? En primer lugar estaría la geomorfología. Recuerda, estudia formas de la superficie de la Tierra, parte sólida, ¿sí? Otro, la hidrología, que estudia agua, parte líquida. Otro puede ser la limnología, sigue estudiando agua. Petrología, sigue estudiando suelo. Edafología, sigue estudiando la parte simplemente sólida de la Tierra. Acá también estaría la climatología, eso ya sería parte gaseosa, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, acá solamente voy a poner un ejemplo. Geomorfología, ¿sí? Listo. Luego tenemos la Geografía General Matemática. Recuérdate, es aquella subrama que también estudia a la Tierra, pero hay que aclarar algo. Esos estudios están ligados al ámbito o a nociones de aplicaciones matemáticas, o sea, hacer medición de la Tierra, ¿sí? Aparte de ello, también simplemente representaciones de la Tierra sobre hojas de papel, aplicando cálculos matemáticos. ¿Y cuáles serían las ciencias que estarían ubicadas en esta tercera subrama de la Geografía General? También vamos a trazarlas, ¿sí? Bueno, ahí estaría la geodesia. Bueno, ya sabemos, medidas imaginarias de la Tierra. Y si es medida, se están aplicando las matemáticas, ¿sí? Otro sería la topografía, lo mismo. Otro sería la cartografía, representación de la superficie de la Tierra sobre hojas de papel. Otro sería la geomorfía, ¿sí? Que hace trazos imaginarios de la Tierra. Entonces, aquí como ejemplo voy a poner simplemente, bueno, una ciencia auxiliar. A ver, la geodesia, ¿sí? Listo. Y luego tenemos la Geografía General Humana. Bueno, su propio nombre lo dice, estudia esencialmente al hombre, ¿sí? Como el hombre, evoluciona en el medio geográfico, como el hombre, se interrelaciona con los elementos que hay, pues, en el medio ambiente. Y para hacer esos estudios también necesita otras ciencias auxiliares. Y acá vamos a trazarlo con otro color, ya dentro de las indicaciones. Bueno, acá ¿quién estará? Estará la antropología, estará la demografía, estará la etnografía. Y solamente pongo un ejemplo. Antropología, ¿sí? Eso no te olvides. Y para terminar, tenemos la geografía regional o también llamada corológica. Y vamos a diferenciarlo, ¿sí? A ver, la geografía regional o corológica dice: segunda rama de la geografía que se va a encargar de estudia
también los rasgos o aspectos físicos, ¿ya? Físicos de nuestro planeta Tierra, ¿sí? Pero la diferencia va a continuación. Esos estudios se van a desarrollar en áreas menores. Y yo cuando digo áreas menores, ya me estoy refiriendo que esos estudios están ligados, puede ser estudios físicos de los departamentos, puede ser de las provincias o distritos, ¿sí? Pero hay algo más. Esos estudios, a diferencia de la geografía general, los estudios de la geografía regional son estudios, voy a ponerlo acá arriba, estudios más detallados, ¿ya? Estudios más detallados, estudios más exactos, ¿sí? Entonces, la diferencia es esa. Mientras que la geografía general son estudios globales, generales, la geografía regional son estudios más detallados, más exactos. Y el ejemplo sería esto. A ver, elijo un departamento hoy en día llamado región política, ¿ya? A ver, voy a elegir Ayacucho, pero ojo, esos estudios detallados, exactos, se van a desarrollar siempre y cuando se utilicen o simplemente se tienen que utilizar también algunas ciencias auxiliares, ¿ya? Algunas ciencias auxiliares, ¿ya? A ver, aclarando esa condición. Tengo el departamento Ayacucho, ¿sí? Ahora, yo quiero conocer su rasgo físico de nuestro departamento. Para ello, yo voy a utilizar algunas ciencias, ¿ya? Algunas ciencias auxiliares para poder conocer con mayor detalle, con mayor exactitud. Y elijo cualquier ciencia. A ver, una ciencia que no haya empleado acá. A ver, voy a utilizar esta ciencia que viene a ser la climatología. Yo sé muy bien que estudia la climatología, ciencia que estudia a los climas en el mundo. Ya sabemos eso. Ahora, pero si yo aplico la climatología para nuestra región, tengo que detallar cómo es ese clima. Y la pregunta sería, ¿qué clima tiene Ayacucho? Todo el mundo sabe que nuestro clima es un clima templado y seco. Lo que quiere decir que durante los 12 meses del año el sol está presente, pero con escasa presencia de humedad. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy detallando su rasgo físico de Ayacucho, pero aplicando una ciencia auxiliar, ¿sí? Otro ejemplo. A ver, esto se preguntó, si no mal me equivoco, hace 3 años atrás. La geomorfología. Sabemos muy bien que la geomorfología es ciencia que estudia simplemente la superficie o formas de superficie de la Tierra. Ahora, si yo aplico geomorfología en Ayacucho, ¿cuál es la geomorfología que predomina en nuestra región? Esencialmente son 2. Las montañas, ¿sí? Las montañas y por supuesto las cordilleras, ¿sí? Montañas y cordilleras. Y finalmente, aplico un ejemplo más para concluir. A ver, hablemos de la potamología, ¿sí? Si hablamos de la potamología, ciencia que estudia los ríos. Ahora, ¿en Ayacucho hay ríos? Por supuesto que sí. Ayacucho, dentro de nuestro territorio se forman las 2 vertientes. Vertiente hidrográfica del Amazonas, también llamada Atlántico, y vertiente hidrográfica del Pacífico. Ahora, si hablamos de la potamología, ¿cuáles serían los ríos más importantes en Ayacucho? Esencialmente 3. Tenemos el río Mantaro, tenemos el río Apurímac, ¿sí? Y también tenemos el río Pampas, siendo esta tercera para nosotros en el ámbito económico, por decirlo de esa manera, es más importante, más caudaloso. Entonces, lo que estamos indicando son simplemente aspectos físicos más exactos que se podían aplicar en nuestra región, a diferencia de la geografía general, ¿sí? Bien, entonces, esa es la diferencia entre la geografía general y la regional dentro de las ramas de la geografía, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces, hasta aquí será nuestra sesión para esta semana. Y bueno, desde aquí saludarles, sigan estudiando, ¿sí? Que el examen de admisión ya de repente estas semanas
se nos reprograme porque no se ha cancelado, ¿sí? Y hay que estar pendientes de ellos, ¿sí? Bien, jóvenes, hasta aquí mi participación y ya nos veremos en otra oportunidad, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias.